Muy buenos días a todos, traders. Vamos con otro análisis. Empezamos por el rey, por el Bitcoin. Bueno, ayer tuvimos directo, así que si no lo habéis visto, estuvimos comentando sobre todo muchas altcoins, en qué situación están. También situación del Ethereum. Y bueno, vamos primero con el Bitcoin, que hemos rebotado muy bien en la media móvil azul. Nos hemos ido un poquito para arriba, estamos casi en los $86.000. Si os fijáis ayer en una hora, vais a ver lo que ha ocurrido. Ayer fue un buen día para el Ethereum al principio y luego se relajó un poquito. Y el Bitcoin, como podéis ver, esta es la primera vez que desde que se rompió, ¿veis la media móvil esta blanca que está aquí? Es esta media móvil en una hora. Podéis ver que ha estado haciendo de resistencia todo este tiempo, ¿no? Resistencia, 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 resistencia. La rompió. Veis que aquí durante un tiempo la rompió, pero automáticamente se posicionó por abajo y no hemos tenido que después de romperla se ha aguantado como soporte. Pero aquí ya hemos hecho algo muy interesante, es que después de romperla ya sí hemos hecho de soporte, ¿no? Aparte de eso, lo que llevamos comentando todo este tiempo, el Bitcoin, no es casualidad que cuando ocurre eso, el patrón se repite con muchísima facilidad y es el tema del RSI, ¿no? Llevamos prácticamente desde qué punto, desde el 2 de enero de 2023, es decir, 2 años y 4 meses, aguantando por encima la zona de los 44 en el RSI en gráfico semanal. Y qué casualidad que cada vez que tocamos esta zona, vemos un rebote del Bitcoin. Ya ocurre aquí, lo podéis ver. ¿Veis cuando tocó los $25.000 se disparó para arriba? Vuelve a tocar en esta zona, ¿veis? Primero en un primer instante los $55.000 y luego vuelve a tocar de vuelta en torno a los 50, 51. Se va para arriba y finalmente hemos vuelto a tocar dos veces. Una primera vez aquí, en torno a los 77 y la segunda vez en torno a los 74. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? Que como podéis ver aguanta muy bien cada vez que tocamos esa zona y vemos que el Bitcoin rebota. Entonces, dicho esto, hay algo que yo os comentaba en su momento y es que el Bitcoin repite el mismo patrón siempre. Rompe una línea de tendencia antes de empezar la subida con fuerza. Lo hace todas las veces cuando se confirma también con el RSI. Podéis línea de tendencia, lo vais a ver. Línea de tendencia, aquí está. ¿Y qué estamos viendo ahora? Otra línea de tendencia uniendo los puntos en el RSI. Y estamos a puntito, de hecho casi ya está rompiendo. Entonces, cuando tenemos el mismo patrón una y otra vez, aquí lo podéis ver, mismo patrón se repite una y otra vez. Cuando tenemos el mismo patrón todas las veces, oye, casualidad no es, ¿no? Que se rompe una línea de tendencia y encima cuando rompe la zona de los 44 está por encima, vemos subidas fuertes. De hecho, hoy estamos viendo que vuelve a subir otro 1% el Bitcoin y en una hora, como os decía, estamos a puntito de romper el máximo que dejamos ayer. El máximo que dejamos ayer fueron los $86.000. En el momento que rompamos los 86.000, lo lógico es a buscar la zona que os digo que es importante, que son los 88.700, 88.800, que fueron los máximos que dejaron aquí. Entonces, si llegamos con fuerza a esta zona, si empezamos a ver subidas hoy o mañana con fuerza, deberíamos intentar romperlo. Si no lo rompe, esto es lo que hay que tener en cuenta, hay una cosa muy buena que pasa en el Bitcoin, que es que aunque no lo rompiese, hemos roto una línea de tendencia muy importante en el Bitcoin, ¿no? Con lo cual podríamos de vuelta buscar otra vez una zona, incluso retestear la línea de tendencia para luego ganar fuerza y irnos para arriba. Pero el hecho de haber roto la línea de tendencia, el hecho de que puede ser la primera vez que cruzamos las medias en este año, es bastante interesante y yo creo que en algún momento lo va a hacer. Así que ya la línea de tendencia, como podéis ver, tanto en el Bitcoin como en el RSI, ya está rota. Faltaría confirmarlo en semana. Y recordar una cosa muy importante, y que os decía, que el hash ribbon dio señal en compra, y os dije que normalmente el hash ribbon cuando se da señal en compra suele tardar un poquito, primero cae y luego se va para arriba. Recordar también una cosa, tenemos la media móvil roja en semana, que ha sido romperla y hemos hecho resistencia una vez y dos veces, ¿no? Por lo tanto, sabemos que en cuanto la rompamos y rompemos los 88.8, clave, fundamental para que el mercado sea alcista, necesitamos romper el Bitcoin en esa zona, ¿no? Y seguramente el resto de las monedas contra el dólar acompañan. Fijaros que mi indicador ya está empezando a curvarse hacia arriba, con lo cual es muy buena señal. Cuando se empieza a curvar hacia arriba, ya empieza la confirmación, sobre todo cuando lo tenemos en 3 días. ¿Qué estamos teniendo? Hoy cierra el gráfico de 3 días, porque ocurre los martes, los viernes, es cuando se cierran los 3 días, ¿no? Y estamos teniendo justo cruce de medias. En cuanto se cierre el día de hoy,
que se va a cerrar a las 1 de la mañana, porque creo que como han cambiado el horario, a la 1 de la mañana cerrará, se confirmará este cruce y probablemente empecemos a ver subidas. La última vez, ya os digo, cuando se produjo el cruce y teníamos hard ribbons en semana, fue justo aquí en torno a los $60.000. Si se confirman cruce de 3 días en mi indicador con hard ribbons, normalmente solemos ver subidas muy fuertes. Aquí también lo tenéis, podéis ver cómo en semana la última vez que dio hard ribbons fue aquí, justo aquí. Y en 3 días, si vamos a ese gráfico, tuvimos señal aquí y señal aquí también. Con lo cual se confirmaron 2 señales muy potentes de cara al largo plazo, ¿no? Así que me espero que deberíamos, siempre y cuando todo esto pasa por romper, como os digo, los 88.300. Vamos con Ethereum. Ethereum ayer vimos un muy buen día. Estuvimos subiendo incluso un 4% contra el propio Bitcoin. Luego se relajó un poquito. Yo es algo que creo que vamos a ver. El Ethereum yo creo que un día nos vamos a levantar y vamos a verla subir un 15% de la nada y al día siguiente otro 8 o 9%. En cuanto entre la fuerza, creo que es algo que no para de subir porque lo he visto anteriormente y no da mucha explicación, o sea, no da mucho retroceso. Ya ocurrió aquí también, podéis ver cómo el Ethereum, sin razón de ser, porque alguno dirá, no, es que el Ethereum está muerto. ¿Y por qué el Ethereum subía de esta manera? ¿Por qué el Ethereum subió prácticamente un 40% en 4 días? Sin prácticamente ninguna noticia. ¿Por qué fue así? De repente empieza a subir, no sabes el por qué y te hacen una vela. ¿Cuánto hizo aquí? Te hace una vela un 13%, la siguiente vela te hace un 6% y te has plantado un 20% en 2 días, ¿no? Y no sabes realmente el por qué. Si eso ocurriese, si subiésemos un 20% en 2 días, nos plantaríamos prácticamente en torno a los $2.000, ¿no? Y ahí se pondría muy interesante la cosa. Y como lo he visto anteriormente, no me sorprendería para nada que lo hiciera. En el Ethereum, nuestro indicador de 3 días, ¿qué nos está diciendo? Ahora mismo en 3 días nos está diciendo que estamos a puntito del cruce. Que también cuando tuvimos la última vez el cruce fue en torno a estas zonas, en torno a los 2.500 y se disparó para arriba, ¿no? En el hard ribbons también ha dado señal en compra, si no me equivoco en semana, acaba de dar señal en compra hace muy poquito, lo dio en torno a los $1.800, ¿no? 1.795, 1.800, hemos visto una primera caída. ¿Cuál es la diferencia? Que en el RSI en semana, en el Ethereum, estamos por debajo de una zona que era importantísima. Podéis ver que hizo soporte, soporte, pierde el soporte, lo recupera y hace soporte, 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 soporte aquí también y lo hemos roto. Entonces, vuelvo a repetir, clave en el Ethereum, 2100, superar los 2100. No, ¿por qué? Porque si superamos los 2100 estaremos formando nuevos máximos alcistas, estaremos en confirmación en nuestro indicador en verde y también tendremos confirmación de que en el RSI hemos roto la zona de los 39 en el RSI. Con lo cual ahí tendremos absolutamente todo para confirmar esa subida. Así que esperar que eso lo haga. Una cosa positiva que hemos visto, que ya esta semana el máximo ha sido ya superior a la siguiente, con lo cual deberíamos intentar buscar, volver a buscar, ya sea hoy o mañana, deberíamos intentar volver a superar los 1.700, ¿no? La zona de resistencia que yo veo más o menos está en torno a los 1.830. Si consigue superar los 1.830, se irá a buscar los 2.100 de vuelta, así que veremos a ver cuánto tarda. Otra cosa importante. Los que me preguntabais por la dominancia del Ethereum, si nosotros miramos el gráfico de la dominancia del Ethereum, mirad dónde estamos, chicos. Una persona que no tenga ni pajolera idea de trading y le enseña este gráfico, lo primero que le va a resaltar, le va a llamar la atención 2 cosas. Uno, estamos en el mismo punto de 2019, donde vimos una explosión del Ethereum, se disparó para arriba y como os digo, no tiene mucho sentido, pero empieza a subir y empieza a subir. Cuando ocurra eso, ¿será mejor moneda que ahora? No, simplemente son ciclos y han querido tirar el Ethereum por la razón que sea esos precios y ya está. Y la otra razón, aparte de dónde estamos, que es fundamental entender dónde estamos, la otra razón que a mí me llama mucho la atención es el RSI. Es la segunda vez en la historia que la dominancia del Ethereum está en sobreventa. No habíamos tenido anteriormente ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. En sobreventa estamos ahora mismo después de finales de septiembre de 2018 y diciembre de 2018 fue cuando tuvimos en sobreventa el RSI. Y como todos ya sabéis lo que ocurrió después. Entonces, también estamos en una posición importante de que el Ethereum, de hecho, vuelvo a repetir lo mismo, para que nosotros empecemos a ver un poquito de confirmación en Ethereum, deberíamos ver, por ejemplo, la vela que estamos teniendo ahora mismo, deberíamos intentar ver una vela envolvente. Si vemos una vela envolvente esta semana, también deberíamos ver subidas fuertes. Otra cosa que ya os lo he dicho hace muchas veces, que es la psicología de masas. Tampoco me extrañaría que rompiese el soporte para que todo el mundo se pensara que el Ethereum está muerto, que eso lo van a hacer pensar, o ya lo están haciendo, hacer pensar que el Ethereum está muerto, para luego volver a tirar el precio para arriba. Les gusta mucho hacer y lo tenéis aquí la confirmación. Podéis ver cómo
teníamos el doble suelo aquí, lo vais a entender, para que veáis cómo funcionan las manos fuertes. En la dominancia del Ethereum, ¿qué teníamos? Soporte, soporte, rebota, automáticamente, ¿qué es lo que hacen? Anda, rompe el soporte, ¿qué es lo que forma? Un doble suelo para todo el mundo en este cuadro, esta zona de aquí. Automáticamente todo el mundo se piensa que el Ethereum se va a ir mucho más bajo y está literalmente hundido. ¿Qué es lo que hacen después? La tercera vez que lo intenta, ya se va el precio para arriba. Pero claro, tú ves que ha roto el soporte, un doble suelo de este estilo, y te forma esto, automáticamente lo que estás pensando es que este no va a ser el suelo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Perfectamente podría ocurrir de que primero se fuera esto primero un pelín para abajo y que luego realmente viéramos la subida. Ojalá no sea así, ojalá directamente ya veamos una vela envolvente o cualquier tipo de vela que nos confirme para empezar la subida. Ethereum contra Bitcoin, misma situación. Es verdad que el Ethereum contra el Bitcoin, también segunda vez en la historia que está en sobreventa, ahora y la que tuvimos en 2019 con este doble suelo, 3/4 de lo mismo. Si miramos, ¿dónde teníamos la zona de suelo? Aquí, suelo, 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 rompe suelo, te forma otro doble suelo aquí y directamente se va para arriba, ¿no? Le queda un pelín más, estaríamos hablando que si sigue cayendo el Ethereum le quedaría contra Bitcoin más o menos otra caída de un 9%. Ojalá no sea así, ojalá que podamos ver que el Ethereum empieza ya a tirar. Pero es verdad que le está costando y eso también consiguen pues desesperar a todo el mundo, ¿no? Y entre ellos a nosotros. Así que bueno, veremos a ver si ya no le queda mucho. Y ahora por último quería comentar Ripple y Solana, que se están comportando bastante bien. Que alguno me preguntó, oye, ¿es buena entrada en Ripple ahora mismo? Yo Ripple tenéis dos opciones, dado que ya hemos recogido toda la liquidez de abajo y hemos vuelto a recuperar, sobre todo para mí lo que os decía ayer, lo más importante es la vela envolvente que hicimos en diario en Ripple. Esta que veis aquí del 9 de abril es para mí la que me ha hecho pensar que ya en Ripple nos vamos para arriba. Aparte de eso ya llevamos 3 días de consolidación. Si vamos a 4 horas, vais a ver como en 4 horas está aguantando muy bien. En el momento que supere la media móvil de 200, se irá a buscar fácilmente los 2.45, ¿no? Pero yo creo que la confirmación buena será cuando rompamos la media móvil azul, ¿no? En diario. Ahí tendremos un cruce de medias y nos iremos para arriba. Le queda muy poquito, si os soy sincero, y como podéis ver, en el gráfico de 3 días también no le queda mucho para que se produzca el cruce. Lo único que es curioso, que estamos viendo que la media móvil roja y azul en 3 días puede ser que veamos un cruce de medias. Entonces, ¿cuál es la clave? Hoy creo que no cerraremos por encima, que es el cierre hoy de 3 días, pero el viernes sería importante que nos situemos por encima de los 2.26, cerremos por encima de 2.26 para evitar que se produzca este cruce, ¿no? No se puede descartar que teniendo este cruce en 3 días pudiésemos ver otra caída, ¿no? Por eso quiero ir a Solana y que entendáis dónde estamos en Solana. Solana en 3 días se acaba de dar el cruce. Podéis ver, se cerró hace 3 días, es decir, el sábado se produjo el cruce de 3 días y ahora mismo se va a volver a producir otro cruce hoy. Solana en el momento que rompa los 146, que es este último máximo que tenemos aquí, vamos a tener todos los ingredientes. Vamos a tener una divergencia brutal en diario, en el RSI, lo podéis ver, lo marco. Una divergencia en el que el precio cae mientras el RSI sube, número 1. Número 2, señale nuestro indicador en 3 días de compra, con lo cual estaríamos a puntito de comenzar la subida. Y como podéis ver en semana, psicología de masas brutal, que ha hecho romper el soporte por primera vez en muchísimo tiempo y que es lo que hace automáticamente la siguiente vela recupera rápido. Por lo tanto, estamos en una zona, como os digo, importante para Solana y que deberíamos ver subidas. Y otra cosa que me preguntaba ayer la gente es el caso de Solana contra el Ethereum. Solana contra el Ethereum, vimos aquí una resistencia, se marcó en noviembre de 2024, vimos esta caída, vimos otra vez cómo se dejó muchísima mecha por aquí, vimos esta caída hasta la zona del canal, pues estamos en un canal muy claro, y ahora estamos otra vez en este intento de romper la resistencia. De hecho, hemos cerrado la semana por encima, pero ya os he dicho 1000 veces que por el hecho de que se haya cerrado por encima no quiere decir que tengamos que ver subidas. Perfectamente podríamos ver una falsa rotura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora mismo Solana? Hay algo que es interesante que está haciendo. Solana es muy probable que se comporte muy bien, ¿no? Veis que los últimos 3 días hemos cerrado por encima y hoy estamos otra vez cerrando por encima. Entonces, si tenemos 2 o 3 días cerrando por encima de esta zona y se forma a continuación, lo más lógico pensar es que vamos a ver un siguiente impulso en Solana. Así que Solana es probable que siga fuerte, salvo que empecemos a ver que se posiciona por debajo y tenemos un cierre semanal otra vez por debajo de la línea azul, que eso podría ocurrir perfectamente. Pero, ya os digo, en el momento que empiece el Ethereum a subir, subirá más fuerte que Solana, pero claro, tiene que empezar a hacer ese movimiento. Otra cosa importante, gráfico del Others. Todos sabéis que este gráfico básicamente lo que marca
me quería ir al otro, perdonad. ¿Por qué me quería ir al otro? Porque tengo aquí estas líneas marcadas en rojo. ¿Y por qué? Porque marcando hash ribbons, y eso que hash ribbons, que es el indicador este, solo está hecho para Bitcoin. No es que esté hecho para Bitcoin, se puede utilizar en otros activos, pero donde tiene la efectividad del 100% es en el Bitcoin, y el propio creador lo ha dicho. Cuando hemos tenido hash ribbons en semana, en el gráfico de loaders, hemos visto un rebote, aunque fuera de un 20% lo hemos visto, ¿no? Aquí tuvimos el hash ribbons confirmando la compra, pegó una subida de un 24%, las altcoins, estoy hablando de las altcoins contra Bitcoin. Aquí también tuvimos de vuelta el hash ribbons dando señal de compra. ¿Qué hizo? Subió un 56% las altcoins. Y acaba de volver a dar señal de compra en estas zonas, en los 0,13, acaba de dar señal de compra, con que subiera un 25%, las altcoins iban a subir, ¿no? Que es donde tenemos que empezar a ver las altcoins. Pero es que no solo eso, tenemos la mayor divergencia que yo he visto muchísimo tiempo en semana. Mientras el precio ha ido cayendo, el RSI, ¿qué es lo que hace? Subir, formar nuevos máximos. Con lo cual, es raro, porque aquí dio compra y subió. Es verdad que puede tardar un poquito, pero veis como aquí incluso en esta señal que vimos en el 2021, vimos esta subida de las altcoins de un 67. Aquí volvimos a ver también señal de compra, vimos un rebote de un 41. Aquí también es verdad que en principio cae un poquito, que cayó un 33 y luego se dispara un 261. Señal aquí que se dispara para arriba un 66. Señal también aquí que se dispara un 73. Y bueno, y señal también que vimos aquí, que en su momento también subió un 40%. Con lo cual, cada vez que tenemos señal en el hash ribbon en semana, en el gráfico de loaders, tenemos subidas. ¿Qué ocurre? Que de momento no estamos viendo esa subida, pero ocurre también como el Bitcoin, que da señal en el Bitcoin, pero tarda un poquito en reaccionar. ¿Dónde estamos en el hash ribbons? Hash ribbons llevamos cayendo en este canal con un toque, 2 toques, 3 toques, justo 4 toques. No es casualidad que siempre rebote la misma zona, ¿no? Que es la línea esta. Veremos a ver si es capaz de ganar fuerza en los próximos días, porque la dominancia está subiendo, pero seguimos en la misma zona, nada ha cambiado. Pero hay una cosa muy importante en la dominancia, chicos. Aparte de que el gráfico 3 días, como os decía, esta figura, este patrón técnico a mí me gusta mucho. ¿Qué ocurre? Que en la dominancia se está pasando los patrones técnicos por el forro, ¿no? Ya deberíamos haber visto con toda esta mecha, deberíamos haber empezado a ver la caída. No consiguió caer mucho más allá y se ha ido para arriba, ¿no? El patrón que vimos hace 3 días de Twister Tops, que son velas gemelas en zona de resistencia, normalmente suele ser un indicativo que nos vayamos para abajo. Es verdad que queda bastante. Queda toda la semana para ver si es capaz de superar esta zona, porque si no consigue superar los 63.93, entonces el patrón se hace efectivo, ¿no? En 3 días estamos en sobrecompra. Primera vez que estamos en sobrecompra en bastante tiempo, la dominancia en 3 días. Así que vamos a ver si tenemos finalmente una caída en este gráfico. Y el último gráfico que os quería comentar, chicos, que es la dominancia del dólar Tether, más la dominancia del Bitcoin, más la dominancia del USDC, que es el gráfico que os comenté ayer. Estamos a puntito de caramelo. Puede ser que le quede un poquito más de subida a este gráfico para que luego veamos este movimiento. Este gráfico lo que añade es la dominancia de Bitcoin, toda la dominancia que tiene el Bitcoin, con toda la dominancia del USDT, más toda la dominancia del USDC, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos ahora mismo en el mismo punto donde formamos techo en septiembre de 2019 y techo en diciembre de 2020. Estamos ahora mismo en abril 2025, ¿no? Toda la subida que llevamos haciendo, tenemos un canal muy bien dibujado, un toque, 2 toques, faltaría un último toque por arriba y un toque y 2 toques por abajo, es un canal perfectamente simétrico y vamos a ver qué es lo que hace. Puede ser que ocurra que nos vayamos ya para abajo, puede ser que nos quede un poquito más de subida y forme un tercer toque de esta manera y cuando toque este tercer toque hagamos este movimiento, pero lo que está claro es que se le está acabando ya todo el movimiento. O sea, no es muy normal que llevemos subiendo de manera correctiva sin parar, ¿no? Salvo esta pequeña caída que tuvimos aquí, no hemos visto más caída y deberíamos verla en algún momento. Así que nada, a ver si hoy el Bitcoin en una hora es capaz de superar la zona esta de los 86, que es donde nos quedamos ayer, prácticamente la zona de los 85-700, a ver si es capaz de ya realmente romperla. En el Ethereum a ver si es capaz de superar los 1691, que como podéis ver llevamos ya varios días intentando romper esta zona. Exactamente los 1690 es lo que tiene que romper. En cuanto lo haga, creo que nos iremos para arriba a buscar los 1830 con rapidez. Y luego, para alguno que me preguntaba, lo dije ayer, para mí el caso no me sale la moneda, OM, creo que es un caso en el que yo me intentaría evitar estar posicionado en ella, porque hemos visto una caída, como podéis ver, de un 95% en apenas 2 días, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido acumular una moneda, salvo que vengan a dar explicaciones los CEOs de que es que esto ha sido algo orquestado por alguien de fuera, no por los propios del equipo.
yo intentaría evitar estar posicionado en esta moneda. Así que, nada, chicos. Por cierto, otra cosa importante, el caso de Order, que es una moneda que alguno me ha preguntado, el soporte que se formó tan importante en 2024, en noviembre, que vimos esta subida, vuelve a caer, pero ¿qué es lo curioso de vuelta? Que vuelve a romper un soporte con psicología de masas y automáticamente está intentando hoy volver a recuperar. Si este domingo, semana, consigue cerrar por encima, puede ganar enteros para apuntárnosla e intentar buscar entradas. Rey se está comportando muy bien, recuperando la zona azul, también esperando ese cruce de medias, que eso ya lo sabéis todos. El caso de Tao, ya sabéis que me gusta por el cierre semanal, cómo ha aguantado bien esta zona de aquí. Y el caso de Render, 3/4 de lo mismo, porque Render está confirmando señal cruce de medias en diario. El último cruce de medias alcistas fue aquí, en noviembre, vimos la subida y este es el primer cruce desde entonces. En cuanto rompa los 4.24 Render, lo lógico es que se vaya a buscar los $6 en el corto plazo. Y yo creo que no me olvido nada, chicos. Espero que tengáis muy buen día. A ver si vemos un día por lo menos importante. Que veamos un día que cierra con fuerza un 6, un 7% todo. Y que podamos empezar a ver más confirmaciones. Os dejo con esto. Buen martes y nos vemos mañana. Saludos a todos.